La mujer de hoy. El programa para la mujer que ningún hombre quiere perderse. Y continúo con mi invitada especial, Marilyn Celedón, en este día miércoles. Marilyn, te decía que quería compartir contigo un poquito más sobre esa historia que obviamente tuvo que ser bastante dolorosa para ustedes como familia. Se encuentran allí, van al hospital común y corriente, y cómo, o sea, ¿qué pasa? ¿Tú acabas de tener a tu bebé? ¿Era el primero? No, mi segundo hijo. Tu segundo hijito. Sí. ¿El primero ya tenía cuánto? Tenía 5 años, se llevan 5 años. Los dos. ¿Y llegas a tu parto normal? Exactamente, llego a tener a mi bebé y pues todo normal, un parto normal, y pues una persona con malas intenciones decide secuestrarlo, decide llevárselo, haciéndose pasar por enfermera. Y pues uno estando en una institución de prestigio, a plena luz del día, pues no se está imaginando, ¿no?, que alguien que entra a tu habitación, pues con la excusa de unos exámenes médicos, pues no se me ocurrió en ningún momento desconfiar. Mi esposo ya venía en camino para recogerme, porque esto fue al día siguiente que nació. O sea, ¿ya te ibas para casa? Ya me iba para la casa, sí. O sea, ella saca al bebé de la cunita del hospital y no regresa. Exactamente. Wow. ¿Qué pasa? ¿Qué empieza a pasar en ese momento? O sea, porque todo eso debe ser eso fue, de pues, locura. Una locura. Acudimos a los medios de comunicación y, por supuesto, en una cosa de estas, pues despertó mucha solidaridad. Nos ayudaron muchísimo. Tuvimos espacio en la televisión a nivel nacional para anunciar lo que había pasado y saber, pues, si alguien nos podía ayudar a recoger pistas. Las autoridades pues inmediatamente ofrecieron una recompensa, es decir, tuvimos un apoyo increíble. Se hizo todo lo que se podía hacer en ese momento. Pero pues, ¿el hospital qué dijo? Bueno, ese fue pues algo que un poco difícil, porque no recibimos mucho apoyo en ese momento. Pero en ningún momento pues asumieron la responsabilidad, y ya nos tocó pues por nuestra cuenta pues ponernos a buscarlo y no esperar que el hospital hiciera nada, ¿no? ¿Cuánto tiempo duró esta agonía, Marilyn? 2 años y 3 meses. 2 años y 3 meses. Sí. ¿Cómo te cambió esto la vida, Marilyn? Completamente, porque yo pienso que si yo no hubiera tenido otro hijo, por el cual tenía que seguir adelante y levantarme y seguir la vida, me hubiera muerto, porque no, la vida pues por supuesto que no tenía ningún sentido. Era inexplicable, era increíble, porque lo peor que le puede pasar a uno, yo creo que peor que la muerte, es no saber dónde está tu hijo, ¿no? ¿Qué le está pasando? ¿Qué le están haciendo? ¿En qué circunstancias está? No hay como ese proceso cuando fallece un ser querido, pues que es muy doloroso, pero que ya sabes pues que no hay nada que hacer, y hay un luto y se exactamente entierra. Pero en este caso pues no lo hay, entonces no terminaba, no había un cierre, no había un fin a ese sufrimiento, no podía verlo, porque siempre yo iba a preguntarme dónde estará mi hijo hoy, qué le estarán haciendo, en qué condiciones estará. Tú dices que fue secuestrado, pero tú pensas, o sea, ¿nunca se comunicaron con ustedes para pedir un rescate? No, la verdad es que hubo pues mucha información que nos llegó, que se hizo seguimiento, pero en realidad pues ninguna de esas pistas resultó ser la que era al principio. Con el tiempo pues fueron cada vez menos las comunicaciones. Pero a mí me gustaría hablar más del encuentro y cuando lo recuperamos, ¿no? Porque en realidad pues fue una experiencia muy muy difícil y pues claro, quiero hablar de lo que digo es porque cuando uno dice el secuestro es porque alguien quiere extorsionar o sacar algo, pero ¿cómo aparece después de 2 años y medio? Bueno, aparece en primer lugar por un milagro, un regalo de Dios, no hay otra manera, definitivamente no había, cada vez pues con el tiempo se iban reduciendo las posibilidades de recuperarlo. Llega una información a la fiscalía, ellos reciben esa información y deciden ir a buscar, hacerle seguimiento a la pista que llegó, que ya después de 2 años y 3 meses, pues
ya no teníamos toda esa cantidad de gente a nuestra disposición, a todos los policías y todo eso, pues porque obviamente no se puede mantener ese mismo nivel de cooperación por tanto tiempo. Pero después de 2 años y 3 meses les llegó esa información, le hicieron seguimiento, encontraron a un niño, le hicieron las pruebas de ADN, porque obviamente ya no podía yo entrar a decir si es mi hijo o no es mi hijo. Claro. Después de 2 años y 3 meses no tenía ni idea cómo era. Y las pruebas pues resultaron positivas y lo recuperé. ¿Cómo fue ese momento? Cuéntame, Indescriptible, indescriptible. ¿Dónde estaba? ¿En qué parte? Estaba en la fiscalía, porque pues antes las pruebas se tardaron un par de días, no fue instantáneo. No sé, pues en esa época eran quizás un poco más demoradas, no sé ahora. Entonces, después que le hicieron, nosotros no vimos al niño hasta que supimos que era él. O sea, ¿ni te habían anunciado o sí sabía que ya había un niño, pero que había que esperar las pruebas? Y entonces, pues quisimos esperar para no emocionarnos y que después resultara que no. Entonces, una vez que estuvieron las pruebas listas, nos citaron a la fiscalía, y el fiscal general de la Nación de ese momento nos lo entregó personalmente, ya pues una vez que se hubo comprobado que sí era él. Y cuando lo vi, pues fue increíble, porque yo no podía saber cómo iba a ser, que si iba a ser rubio, que si tenía el pelo negro, que si tenía los ojos de qué forma, no tenía ni idea, no podía saberlo, porque yo solo lo vi pues unas horas, y pues los niños pues cuando nacen no son nada lo que son cuando de 2 años. Exactamente. Pero sin embargo, cuando lo vi, yo dije, este niño se me parece a alguien. Esa fue mi primera impresión, se me parece a alguien. Y pues en realidad él tiene muchos de los rasgos míos y de algunos de mis sobrinos, entonces yo le veía ese parecido a la familia. ¿Quién se lo había llevado? O sea, ¿la persona seguía viviendo con la que se la había llevado de allí? En ese momento sí. ¿Y estaba en Bogotá? Esa persona sí estuvo en Bogotá todo el tiempo. Sí. O sea, lo tenía era para ella. Sí. ¿Qué reacción tuvo el niño? Bueno, esa es la otra parte del milagro, ¿no? Porque tú pensarías que un niño a esa edad pues ya está apegado a su madre, y que él identifica a su madre, pues a la persona que lo haya tenido todo ese tiempo. Lo haya criado. Exactamente. Entonces, pues ese era el otro temor, o el temor que yo tenía era que me rechazara, que no me reconociera, que se pusiera a llorar, y sobre todo que me lo entregaron en público, me lo entregaron frente a las cámaras y todo, porque pues, en realidad fue un gran logro, sí, una gran noticia. Entonces, pues yo tenía un poco de temor que cómo iba a ser esa entrega oficial, pero fue pues una cosa increíble, porque el niño en ningún momento nos rechazó, en ningún momento lloró, desde el primer momento que lo cargamos, estuvo tranquilo con nosotros. Esa noche lo llevamos a la casa en medio pues de la alegría y de toda la familia y los vecinos, y pues toda la conmoción que eso generó, y se durmió de cansancio esa noche, y al día siguiente se levantó diciéndome mamá. O sea, una cosa increíble, maravillosa. Y otra parte además de eso es que hasta el día de hoy, pues él es un niño completamente feliz, completamente normal, o sea que a pesar de una cosa tan terrible, no le causó ningún trauma. Entonces, por eso digo que es un milagro en diferentes que Diosito etapas. Lo protegió. Exactamente. ¿Estaba en buenas condiciones el niño? Estaba en buenas condiciones, sí. Sí. O sea, no había maltratos, no había abusos de ningún tipo. No que hayamos podido saber. Detectar, exacto. Sí. Para el hermanito, o sea, porque también había sido la pérdida de un hermanito que tal vez él no lo vivía tan conscientemente. ¿Cómo fue ese acople también entre ellos? Sí, bueno, yo sufrí mucho, además del sufrimiento mío como madre de haber perdido a mi hijo, pues yo sufría el doble, porque sufría por mi otro hijo, porque pues él se dio cuenta, obviamente tenía 5 años. Entonces, pues un poco difícil de explicarle que él lo alcanzó a conocer, y entonces, ¿cómo así que el bebé no llegó a la casa? Me acuerdo, pues ese año fue que él tenía 5 años, mi hijo mayor Álvaro, esto pasó en septiembre, entonces ese año, la Navidad de ese año, pues obviamente pues fue terrible porque no teníamos a nuestro hijo.
a nuestro otro hijo, lo que él le pedía al niño Dios, que tú sabes pues que en Colombia esa es una tradición, lo que le pedía al niño Dios era que le devolviera a su hermanito. Entonces, ese era su regalo en Navidad. Exactamente. Entonces nos tocó pues explicarle lo de los regalos, ¿no? El famoso mito de los regalos del niño Dios, porque entonces no se iba a dar, ¿no? Y pues eso fue tristísimo. ¿En tu corazón eso guardabas la esperanza de que un día iba a aparecer o ya las habías perdido con el paso de los años? No, tenía muchos temores